El siglo I fue un periodo de gran relevancia histórica en Judea, marcado por la ocupación romana. En este escenario, la región vivió una intersección de factores políticos, religiosos y culturales de suma importancia. El Templo de Jerusalén, central para la vida religiosa y cultural, se convirtió en un foco de conflictos y luchas de poder. Bajo el dominio romano, se impuso un sistema de gobierno que restringía la autonomía de las autoridades locales, creando una relación compleja entre los líderes religiosos judíos y las autoridades romanas. Esta ocupación afectó directamente la vida cotidiana, la cultura y el gobierno de Judea, trayendo consigo una presencia militar dominante, así como un sistema de impuestos y control político. El templo, como centro espiritual y religioso, atraía anualmente a miles de peregrinos, lo que le confería no solo importancia religiosa, sino también un gran valor político. En este contexto de ocupación romana y de intensas tensiones religiosas, figuras como Caifás y Anás destacaron como líderes influyentes. Su posición como sumos sacerdotes no solo los colocaba en el epicentro de la vida religiosa judía, sino que también los convertía en figuras clave en la escena política, con gran poder sobre el templo y sus prácticas. La relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos estaba permeada por una tensión constante, motivada por el temor a las revueltas y la preservación de privilegios. Este contexto histórico es esencial para entender las acciones y decisiones de personajes como Caifás y Anás, especialmente en relación con el arresto, juicio y crucifixión de Jesús. La preservación del orden en el templo y las complejas relaciones entre las autoridades judías y romanas hicieron de este periodo un capítulo crucial en la historia de Judea en el siglo I d.C., dejando un legado de acontecimientos que influyen en la comprensión de la narrativa bíblica e histórica hasta el día de hoy. Anás y Caifás desempeñaron papeles destacados en el contexto de Judea en el siglo I d. Sí, ambos fueron líderes religiosos destacados con una fuerte influencia sobre el Templo de Jerusalén y la comunidad judía de la época. Anás ejerció el cargo de sumo sacerdote en varias ocasiones, estableciendo una dinastía sacerdotal en su familia. Su sucesión en el cargo subrayó aún más su importancia en el liderazgo religioso de la época, además de asegurar la continuidad del poder religioso a través de nombramientos dentro de su propio linaje. Como sumo sacerdote, Anás ejercía una influencia considerable sobre el templo, supervisando los rituales, administrando sacrificios y garantizando la observancia de las leyes religiosas. Su posición, sin embargo, no se limitaba al aspecto religioso, ya que también controlaba los ingresos y las transacciones financieras del templo, incluido el intercambio de monedas. Sin embargo, su reputación de corrupto y las prácticas cuestionables en las que estuvo involucrado arrojan luz sobre su compleja personalidad. Caifás, a su vez, se casó con la hija de Anás y fue nombrado sumo sacerdote alrededor del año 18 d.C., lo que marca un punto crucial en la narrativa bíblica. Este matrimonio consolidó una poderosa alianza entre dos familias prominentes de Judea en el siglo I d.C. Al convertirse en yerno de Anás, Caifás no solo estableció una conexión personal con él, sino que también se integró a la dinastía sacerdotal, que tenía un control considerable sobre los asuntos religiosos y políticos de la época. La dinastía sacerdotal en Judea estuvo marcada por una notable continuidad en el ejercicio del sumo sacerdocio, ocupando ese cargo Anás y 5 de sus hijos, además de Caifás. Esta sucesión no solo ilustra la estrecha relación entre estas figuras, sino que también resalta la influencia duradera de la familia en el liderazgo religioso de la región. Caifás era conocido por su astucia, su oportunismo y su incansable búsqueda de poder. Su capacidad para navegar por las complejas relaciones políticas y religiosas de la época lo colocó en una posición destacada. Anás y Caifás pertenecían a una secta que no creía en la resurrección de los muertos ni en el juicio final, posiblemente los fariseos. Esta secta tenía creencias distintivas que los diferenciaban de otras corrientes judías de la época, y sus convicciones moldearon sus enfoques de cuestiones religiosas y políticas,
influyendo en sus decisiones durante este periodo crítico. Ambos líderes surgieron en un contexto de ocupación romana, desempeñando papeles esenciales en el complot que culminó con la crucifixión de Jesús. Entender quiénes eran Anás y Caifás nos ayuda a desentrañar los acontecimientos importantes de ese periodo. Bajo la opresión romana, los líderes judíos enfrentaron un dilema constante entre preservar el orden en el Templo de Jerusalén y ceder a las demandas de las autoridades romanas, que buscaban mantener el control político y prevenir revueltas. Anás y Caifás, como figuras prominentes, jugaron papeles cruciales en este complejo escenario. Los dirigentes religiosos temían tanto las revueltas populares como la pérdida de privilegios bajo el dominio romano. La presencia de Jesús y el crecimiento del cristianismo representaron una amenaza revolucionaria y desafiante para las estructuras establecidas de Judea. Sus enseñanzas y milagros atrajeron a una creciente comunidad de seguidores, generando preocupación y temor entre los líderes religiosos, especialmente Caifás y Anás. Caifás y Anás, representantes de la élite sacerdotal, temían que el carisma y la popularidad de Jesús pudieran provocar una revuelta popular. La ocupación romana ya estaba creando tensiones, y la posibilidad de que una figura carismática uniera a las masas en torno a ideas que desafiaran a las autoridades establecidas causaba gran aprensión. Este temor condujo a la planificación de la captura y arresto de Jesús. Conscientes de que detener públicamente a Jesús podría provocar disturbios, Caifás y Anás decidieron actuar con discreción, sin atraer la atención pública, pero asegurándose de que Jesús fuera neutralizado antes de que su influencia se convirtiera en una amenaza real. El plan fue cuidadosamente pensado. Caifás, conocido por su habilidad política, lideró la iniciativa, aprovechando la traición de Judas Iscariote, uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Judas, motivado por problemas personales o desilusión, ofreció entregar a Jesús en secreto. Así que en el momento oportuno, cuando Jesús estaba fuera de la vista del público y en un ambiente menos propenso a causar alboroto, el plan se puso en acción. La detención se produjo durante la noche, descartando la posibilidad de una reacción inmediata de las masas. Caifás y Anás, preocupados por preservar el orden y su autoridad, procuraron que el arresto de Jesús se llevara a cabo sin fanfarrias, evitando la posibilidad de una revuelta inminente. En el centro de esta conspiración contra Jesús, Caifás jugó un papel fundamental. Caifás jugó un papel importante en el Sanedrín, el consejo judío de líderes religiosos, y manipuló hábilmente el proceso para justificar la condena de Jesús. Su astucia política quedó patente cuando afirmó que sacrificar a Jesús era necesario para evitar revueltas y mantener la paz en la nación. Esta estrategia tenía como objetivo no solo preservar la estabilidad política, sino también garantizar los privilegios y el poder de los líderes religiosos. Ante Poncio Pilato, gobernador romano, Jesús enfrentó un juicio marcado por falsas acusaciones. Caifás, en representación del liderazgo judío, presionó para que se tomara una decisión que culminaría en la crucifixión. Sus motivaciones eran claras. Eliminar a Jesús era visto como una medida necesaria para preservar el status quo y evitar cualquier amenaza a la autoridad religiosa y política. La decisión de crucificar a Jesús no fue solo un acto punitivo, sino una estrategia calculada para proteger los intereses del liderazgo religioso judío. Anás y Caifás, en medio de sus tensiones y temores, jugaron papeles decisivos en este desenlace, haciendo de la muerte de Jesús un acontecimiento emblemático que puso de relieve las complejidades de las relaciones entre los líderes judíos y las autoridades romanas en la Judea del primer siglo. Después de la muerte de Jesús, el período posterior a la crucifixión reveló la persistencia de la influencia de Caifás, quien se negó a aceptar la evidencia de la resurrección de Jesús. Su negativa a reconocer este acontecimiento transformador demostró la resistencia de los líderes religiosos judíos a aceptar cualquier desafío a su autoridad establecida. La negación de Caifás no fue solo una cuestión teológica, sino también una reacción a un acontecimiento que sacudió los cimientos del liderazgo religioso de ese momento. La resurrección de Jesús
representó la validación de los mensajes y enseñanzas que había entregado, algo que Caifás y sus compañeros no estaban dispuestos a aceptar, ya que cuestionaría su propia autoridad y las decisiones tomadas en contra de Jesús. Además de negarse a aceptar la resurrección, Caifás jugó un papel activo en la persecución de los seguidores de Jesús. Estas persecuciones fueron una extensión de la resistencia del liderazgo judío a la difusión de nuevas creencias que surgieron en torno a la figura de Jesús. Caifás, en representación de una autoridad religiosa que se sentía amenazada por el creciente movimiento cristiano, trató de reprimir la propagación de lo que consideraba una amenaza al orden establecido. Su participación en las persecuciones incluyó autorizar el arresto de seguidores de Jesús e incluso la persecución de figuras prominentes como Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana primitiva. Su firme postura contra los cristianos reflejó su determinación de mantener la cohesión y la autoridad del liderazgo judío, incluso frente a un creciente movimiento cristiano que desafiaba sus creencias tradicionales. Anás, por su parte, después de desempeñar un papel destacado en el liderazgo religioso de Judea, tuvo un destino que se extendió más allá de los acontecimientos que rodearon la muerte de Jesús. Su reputación de corrupto y sus excesos en las prácticas religiosas lo marcaron como una figura controvertida. Después de la crucifixión de Jesús, Anás continuó ejerciendo su influencia en el templo de Jerusalén. Su posición destacada no se limitó al período inmediatamente posterior a la muerte de Jesús, sino que se extendió, mostrando la resistencia de su autoridad incluso frente a los cambios políticos y religiosos. Sin embargo, los registros históricos indican que Anás finalmente encontró su fin a manos de los romanos alrededor del año 70 AD. Sí, este evento marcó el final de su vida, pero su influencia y fama perduraron incluso después de su muerte. La reputación de corrupto de Anás siguió siendo recordada, lo que refleja su controvertida figura en la historia de Judea. Anás estaba asociado con prácticas cuestionables en el templo, incluido el comercio de animales y el intercambio de monedas, como se menciona en los evangelios. Aunque estas actividades comerciales generaban ganancias, también contribuyeron a la mala reputación de Anás y otros líderes religiosos de la época. La continuidad de su influencia después de la muerte de Jesús se puede ver en las acciones posteriores de sus descendientes. La dinastía sacerdotal que estableció Anás perduró, y algunos de sus hijos y parientes ocuparon el cargo de sumo sacerdote. Por otra parte, el destino final de Caifás presenta un aspecto curioso. Unos años más tarde, cuando los trabajadores estaban construyendo una carretera en un parque al sur de la antigua Jerusalén, los arqueólogos encontraron una tumba que, tras examinarla, resultó ser el lugar de descanso final de los miembros de la familia de Caifás. La tumba más ornamentada llevaba la inscripción del nombre de José, identificado como hijo de la familia de Caifás. Este descubrimiento no solo reveló la existencia de la tumba, sino que también provocó un intenso debate sobre su autenticidad. Algunos estudiosos y arqueólogos cuestionaron la veracidad del descubrimiento, lo que generó un acalorado debate en la comunidad académica. Los defensores de la autenticidad señalan la correlación entre la descripción de la tumba y los relatos históricos de Flavio Josefo, un historiador judío de la época. La inscripción José, hijo de la familia de Caifás, coincide con las narraciones documentadas por Josefo, lo que añade un nivel de credibilidad al descubrimiento. Sin embargo, los escépticos plantean dudas sobre la base de varios puntos, como la posibilidad de falsificación o interpretación selectiva de la evidencia. El debate sobre la autenticidad de la tumba sigue abierto, y los arqueólogos continúan investigando, buscando más pistas que puedan arrojar luz sobre su origen y conexión con Caifás. La narración bíblica, con Caifás y Anás como figuras centrales, invita a la reflexión sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad del liderazgo y los desafíos éticos que surgen cuando los intereses personales chocan con principios superiores.